Bueno, y seguimos con un ritmo muy de miércoles hoy, porque queríamos comentarles que mañana, 10 de abril, el Polo Tecnológico Industrial del Cerro será declarado Parque Científico Tecnológico. La comisión administradora del Parque Industrial está integrada por la Intendencia y representantes de la Universidad de la República, de los trabajadores organizados y los empresarios. Está integrada por parte de la Intendencia por Guillermo González, que es el presidente de esta comisión, por el PIT-CNT Miguel Venturielo y Mario Pérez, por la Universidad de la República Isabel Bortagaray y Roberto Kramerman. El alma del Polo Tecnológico Industrial es múltiple: generar sinergias entre emprendedores, facilitar el desarrollo de emprendimientos que fuera del parque serían de difícil o imposible sostenibilidad, facilitar la formación y educación, están la UTU, la UDELAR, ANEP, con las puertas abiertas a toda la zona oeste de Montevideo, zona que, como ustedes saben, tiene enormes carencias. Es un lugar, nos dicen, donde aterrizan realmente las políticas públicas, algo que es siempre difícil de realizar. Por lo general suele haber diagnósticos, lo difícil es luego aterrizarlo, como decíamos, en políticas públicas en la zona. Ahora el gobierno, de las últimas acciones del gobierno anterior, reconoció al Polo Tecnológico su carácter de científico. Esto permitirá un mayor y más amplio desarrollo y reconocimiento. Y en breve la Intendencia firmará un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, para lo cual hace poquito estuvo presente la ministra de ese país. Por eso esta mañana invitamos, cargoseamos, para que no nos faltara en esta jornada, el economista Guillermo González, que hace justamente 13 años, si no tenemos mal el dato, está al frente del Polo Tecnológico Industrial del Cerro. Bienvenido, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿13 años ya? Sí. Se han vivido distintas etapas a lo largo de estos años, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, la Villa del Cerro y en particular el PTI es un lugar maravilloso de Montevideo y bueno, y uno... Pero lo conocemos los uruguayos, estamos bien informados de lo que allí sucede. Bueno, en realidad fue parte de la realidad de fines del siglo XIX y prácticamente de todo el siglo XX de la matriz productiva nacional. Ahí existían los frigoríficos. 3 grandes frigoríficos, el Nacional, el Swiss y el Swiss Planta Artigas. Pero también existían curtiembres, naviera, pesquera, química, textiles. O sea, era una representación de la matriz productiva nacional y de economía, de desarrollo territorial. Y a su vez era una época también de fuerte desarrollo de la industria del calzado. La industria del calzado, de mucha multiculturalidad, es una zona de migrantes, uno mira y tiene prácticamente una diversidad de culturas ahí arraigadas. Y bueno, eso fue parte de la realidad no solo de Montevideo, sino también del país. Cuando en el periodo de desindustrialización, que arrancó allá por la década del 60 y se profundizó en la dictadura y con la década más neoliberal, todas esas grandes fábricas, industrias cerraron y son hoy las causas de esas desigualdades a nivel territorial. Cualquier indicador socioeconómico que uno considere, no solo en la Villa del Cerro, sino se extiende en municipio A, lo que es la referencia de tercer nivel de gobierno, municipio A, y me animaría a decir también en zona metropolitana, parte de San José, parte de Canelones, que prácticamente se vinculan, ¿no? Nosotros estuvimos viendo, repasando, porque realmente en lo personal no lo tenía tan claro en la memoria, la multiplicidad de actividades que hay en el Polo Tecnológico. Bueno, eso tiene que ver con un abordaje que, si bien el parque tiene 26 años, que es de propiedad de la Intendencia de Montevideo, la Intendencia compró esas instalaciones y allá, eso fue en el primer gobierno de Tabaré, la Intendencia, por el 93, después el gobierno de Arana decidió hacer un estudio de prefactibilidad para instalar un parque industrial. Podía haber considerado una zona residencial, un espacio público, pero entendió que esa infraestructura que estaba pensada para un frigorífico, para la industria frigorífica, un sector de actividad de la economía, bueno, se podía reconvertir
con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo lo que eso implica en materia de desarrollo, sobre todo de inversión pública, en este caso departamental, y atraer inversión privada, porque en definitiva las instalaciones estaban pensadas para otra lógica. Eso, bueno, en la historia de 26 años es prácticamente muy poco, que ha tenido una diversidad, pero yo marco siempre, por lo menos en la historia más cercana, en la que me tocó ser parte de esta responsabilidad, que un poco el encare que le dimos al parque fue pensarlo en clave de desarrollo. Instrumento de desarrollo, un instrumento de inclusión social, un instrumento de transformación territorial que permita romper la brecha de desigualdad existente en el territorio. Y eso no lo puede hacer solo, como gobierno departamental, como intendencia. Entonces ahí el abordaje fue multidimensional. O sea, no, uno cuando habla de un parque industrial, tecnológico, científico, lo primero que le viene hay industria, hay empresas, hay tecnología, hay ciencia, pero también tuvo ese abordaje multidimensional nos permitió también trabajar en la dimensión educativa, en la dimensión social, en la dimensión cultural, en la dimensión tecnológica, en la dimensión ambiental, en la dimensión patrimonial turística, que hicimos una experiencia con el bus turístico y hay expectativas en este quinquenio para que la nueva etapa del bus turístico pueda recorrer, conocer ese tipo de infraestructura, sobre todo poniendo en valor lo que era, poniendo en valor lo que es y lo que nos imaginamos que va a ser, o también por algunos intereses temáticos, de conocer la industria nacional, de conocer algún sector de actividad. ¿Cómo puede ser el ángulo en Fraiventos, por ejemplo? ¿Cómo puede ser el ángulo en Fraiventos? O cuando uno va, o cuando sale o visita determinados lugares, bueno, hay determinadas demandas, determinados intereses de las personas que, bueno, que eso también hacen conocer y son también factores de difusión y de conocimiento de una infraestructura que tiene su historia. Y después tuvo un abordaje multidisciplinario, o sea, nosotros tenemos miradas parciales y bueno, la síntesis de esas miradas parciales de diferentes disciplinas, diferentes conocimientos, diferentes saberes, hacen la generación de conocimiento, y un abordaje multiinstitucional que significa poder vincularnos con la institucionalidad pública en todos los niveles, gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal. Eso quiere decir que son proyectos donde hay presencia del Estado, muy importantes, porque estamos trabajando en causas que generan las desigualdades, en este caso en el oeste de Montevideo, con la academia, y ahí tenemos las dos instituciones más importantes de formación profesional, la Universidad de la República y la UTU. La UTEC es una universidad muy reciente, no entra a Montevideo, por eso no nos vinculamos. Después nos vinculamos con las organizaciones de empresas, emprendimientos y de trabajadores, y con los colectivos, organizaciones sociales, movimientos del territorio a través de la Mesa Social del Oeste, que es un espacio de complementación, de coordinación de diferentes programas en diferentes áreas. La salud, la alimentación, la educación. Sobre todo tiene que ver con reivindicar la agenda de derechos en clave territorial. Y ahí nos acompaña un programa muy histórico de la Universidad de la República, que es el programa APEX, de extensión, que nació allá por el 93 con Carlevaro, con la Facultad de Medicina, y es un poco llevar la educación, la investigación, la extensión de los diferentes profesionales, estudiantes de la Universidad de la República en los territorios. Es el programa de extensión más importante, más antiguo que hoy tiene la universidad, y bueno, y eso nos permite ser también un socio aliado ahí con esa institución, ¿no? También hay escuela de cine. Allí tenemos Bueno, ahí por eso en la dimensión cultural, por eso te decía, claro, funciona la Escuela de Cine Comunitaria del Oeste, que tiene que ver con un objetivo central, que es vincular educación con el mundo del trabajo. Y acá a mí me gusta siempre hacer una distinción, la persona, los individuos, en nuestra vida, lo importante es poder desarrollar aquellas habilidades, saberes, conocimientos que uno se sienta feliz. De las ciencias más duras hasta las ciencias más artísticas. Y por eso este tipo de infraestructura nos permite poder desarrollar ese tipo de oferta educativa, que es vincular
la educación con el mundo del trabajo, y no es a veces lo que uno escucha o el pensamiento dominante, que es la educación para el mercado de trabajo. Claro. Que eso en definitiva, sin duda que tiene otras lógicas, tiene otros intereses, y en definitiva no va... No es generar mano de obra barata, como se dice habitualmente. Ahí va, no es generar mano de obra barata, no es generar una división internacional que se define a escala global, donde hay países generadores de materia prima y hay otros países que generan conocimiento. Eso se hace... El centro y la periferia, le llamábamos en una época. El centro de periferia en una época, la teoría de la dependencia en otra, pero en definitiva es parte de la realidad. Nosotros hoy somos productores de materias primas y compramos conocimiento. Esa es nuestra matriz productiva tradicional, no solo del Uruguay, sino de la región, de América Latina. Bueno, y uno trata de que poder revertir, y para poder revertir esa situación estructural, bueno, tiene que también poder profundizar en las diversas áreas de conocimiento. Y este tipo de instrumentos, como los parques industriales, los parques científicos, los parques tecnológicos, te permiten poder tener este abordaje. Porque a veces tiene que ver el cine con una función didáctica, recreativa, como nos ha pasado con niños y niñas que participaban de las ollas y merenderos comunitarios, y que la primera vez que pudieron ir a un cine fue ahí en la sala del cine del PTI. Claro. Un derecho tan necesario y que uno es tan natural, ¿no? Y bueno, claro. O a veces te permite generar formación en diversas áreas de ese sector de actividad que tiene que ver con la industria audiovisual, la industria de la cultura. Si uno mira la pandemia, uno de los sectores donde tuvo mayor demanda y localización a nivel país, y sobre todo en Montevideo, fueron las producciones, las locaciones audiovisuales, y eso mueve, desde el punto de vista económico, mueve mucho, claro. Mueve mucha actividad, muchos sectores, y en la pandemia fue un sector dinámico. O también tiene que ver con poder también generar un espacio de formación en materia de empresas o de determinadas temáticas de formación para trabajadores de dichas empresas. O sea, cuando uno instala ese tipo de infraestructura, tiene múltiples usos, y en definitiva van siempre en diferentes direcciones, pero pensando en un objetivo y en un rumbo en común, ¿no? ¿Qué significa entonces con toda esta presentación que tú nos has hecho, que se declare al PTI como parque científico tecnológico? Bueno, en Uruguay los parques industriales, científicos tecnológicos son todavía herramientas de política industrial muy subvalorados. Si uno mira a nivel nacional, hay 7 parques declarados de diferentes estados de desarrollo, y hay 3 proyectos en estudios para aprobación y 3 proyectos presentados. En realidad, si uno lo piensa desde el punto de vista de teoría económica o de la política económica, sobre todo sectorial, industrial, es una herramienta que tiene un potencial, sobre todo anclada en diferentes territorios. El PTI en diciembre de 2013 fue declarado en aquel momento parque industrial, o sea, eso por la ley 2002, que es la ley que existía, que existe, que nació en plena crisis del 2002, como para que sea una herramienta de inversión y de poder desarrollar o algunas infraestructuras o algunos territorios con esa ley. Bueno, esa distinción implicó ir modernizando el PTI sin perder su identidad, y ahí hubo que hacer obras de saneamiento ambiental, red de incendio, caminería vial, modernización de la infraestructura eléctrica, agua potable, fibra óptica, recuperación de edificios. Eso en materia de desarrollador, en materia que es la Intendencia de Montevideo, de inversión pública departamental, requiere muchos recursos, y a su vez poder localizar empresas, emprendimientos prácticamente de varios sectores de actividad. En este caso el parque tiene una heterogeneidad muy importante. Eso fue durante estos últimos 10, 12 años. Con la distinción de científico tecnológico, que es una nueva ley que nació ya en el 2019, y que bueno, el decreto reglamentario fue en el 2022, el parque logra esa distinción, primero que nada porque tiene una institución dentro del parque, como es el Polo Tecnológico Educativo de UTU, de formación técnica, bachilleratos y carreras terciarias. Ahí está. Eso implica que egresan
profesionales en diferentes áreas de conocimiento: ingeniero, tecnólogo prevencionista, técnico prevencionística, técnico en logística, ahora estamos con el tecnólogo de informática, bachillerato de diseño, bachillerato de robótica, informática, estaba mirando, en telecomunicaciones, logística, formación, bueno. Que es prácticamente poner oferta educativa en territorios de desigualdad. Para que la audiencia tenga una idea, cualquier joven del oeste de Montevideo, si quiere desarrollarse su formación en robótica, en informática, en sectores que hoy son dinámicos, que se habla mucho, lo más cerca que tiene era el ITS, allá en la Plaza Militar, el buceo o el lato. Entonces, el poder poner política educativa dentro del parque y que permita generar una oferta bien heterogénea y seguir aumentando no solo la oferta, sino la matrícula, le da oportunidades a los jóvenes de ese territorio a que puedan desarrollar en esas áreas de conocimiento y a su vez se puedan asentar, puedan seguir viviendo en su zona de crecimiento, en su zona donde nacieron y donde se criaron. Eso tiene que ver con parte de esa distinción. Tenemos un laboratorio de fabricación digital, cuarta revolución industrial, en el oeste pobre, 7 impresoras 3D, corte láser, rutas CNC, lo que se habla de frontera tecnológica, que para que tengan una referencia, en la pandemia jugó un rol protagónico haciendo las mascarillas faciales para el primer nivel de atención y los sectores de vulnerabilidad, que sobre todo fueron el sector primario en las policlínicas de la Intendencia y colectivos en situación de vulnerabilidad. Se entregaron en el entorno de 3.000 mascarillas. Se prototiparon piezas para respiradores de la Facultad de Ingeniería. En el diseño se hicieron las matrices para los hisopos, cuando el hisopo era un bien escaso a nivel internacional y caro, inclusive a veces en los países subdesarrollados hubo un momento que no llegaba, que no había. Se instaló el bachillerato de diseño, oferta educativa, por tener el laboratorio de fabricación digital. Y eso le da un potencial porque vos pones tecnología de cuarta revolución vinculado a la formación, a estudiantes, a docentes, a empresas, emprendimientos, a un territorio, que en definitiva a veces se ven como sustitutivas, y lo que nos ha dado también la evidencia y la experiencia es que pueden ser complementarias, sobre todo en sectores más tradicionales, a la hora de desarrollar, investigar, fabricar, prototipar, que inclusive también repercute en su estructura de costos. Tiene a la Universidad de la República, es el único parque a nivel nacional. El antecedente de la universidad más cercano es el polo de Pando con la Facultad de Química. Acá integra la comisión administradora toda la Universidad de la República. O sea que en las definiciones de mediano y largo plazo, en las definiciones estratégicas, la Universidad de la República como generadora de conocimiento es la que proyecta también conjuntamente con los trabajadores, con las empresas y con la institución, en este caso el gobierno departamental, los lineamientos estratégicos del parque. Y eso va en esa dirección. Después hay empresas, emprendimientos que hacen ciencia, tecnología e innovación, que a veces se desconoce, que hay mucho saber de mucha gente que hace 30, 40 años está dentro de la industria. Hace fábrica para la industria química, farmacéutica, alimentaria. Hay un proyecto de bioinsumos que tiene que ver también con facultades, que está investigando con Facultad de Ciencias. Nosotros estamos en un proyecto conjuntamente con 2 empresas, la Facultad de Ingeniería y la Cooperativa La Paloma, de clasificación ambiental con las resinas sintéticas. O sea, todo eso lo hace que es industrial, que es tecnológico y también que es científico, o está tratando de profundizar en esas áreas. Y para el quinquenio que viene, o sea, para esta nueva etapa, se está a la espera de ese memorándum de entendimiento, de esa firma con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que eso abre posibilidades de cooperación a nivel regional. Está en el programa departamental la posibilidad de crear un centro de investigación tecnológica aplicada para el desarrollo, porque cuando uno mira en este tipo de instrumentos están todos los actores que las teorías en cualquier rama de conocimiento lo manifiestan. Están los empresarios, están los trabajadores, está la academia, está la institución pública, está el territorio, están las organizaciones, colectivos, movimientos. O sea que en definitiva están, en este caso, como el PTI, en 20 hectáreas, representados todos los actores que uno dice, bueno, cuando hay que desarrollar ciencia, tecnología,
Bueno, acá está la práctica. Acá está la práctica, acá está la evidencia y está la facilidad de poder atender o trabajar en demandas territoriales con generación de conocimiento. Yo arranqué hoy a la conversación diciendo que los parques son instrumentos de desarrollo, de inclusión social y de transformación territorial. Eso, sin duda, iba a seguir siendo. Pero hoy estoy, un poco luego de mi experiencia de estos años, empecé a reflexionar en la idea de que son bases territoriales para la ejecución de política pública. Los parques industriales, tecnológicos, científicos son bases territoriales para la ejecución de política pública. Y cuando digo esto, entra cualquier dimensión del Estado y de la política pública. La política industrial, la política tecnológica, la política laboral, la política social, la política ambiental, la política cultural, la política social, la política turística, la política recreativa. O sea, cuando uno mira directamente, prácticamente, y nosotros en esta experiencia tenemos una zona agroecológica donde se hace política de salud, políticas alimentarias. Tenemos lo que te comentaba, prácticamente 5 programas del MIDES en territorio, con a fines del año pasado, con el retiro del MIDES de los programas en la zona ahí del oeste, pudieron localizarse dentro del PTI para poder seguir atendiendo, por ejemplo, el programa Uruguay Crece Contigo. O sea que esta idea de bases territoriales para la ejecución de política pública es un poco el desafío, que en definitiva es encontrarse las diferentes institucionalidades y las diferentes problemáticas en un territorio. Con la ventaja que este territorio tiene una identidad, tiene una memoria, tiene más de 100 años de historia y de identidad vinculado al desarrollo de la industria, de la matriz productiva, de la reivindicación de derechos, de la solidaridad, porque por algo la Villa del Cerro es conocida como la Villa Obrera. Entonces, eso le da, en teoría económica, capacidades históricas instaladas que para poder desarrollar y profundizar esta línea de pensamiento, tiene mayores posibilidades y es un poco hacia dónde queremos ir en la nueva etapa, ¿no? Modernizando sin perder su identidad histórica. Claro. Economista Guillermo González, muchísimas gracias. La audiencia quedó maravillada porque todo esto que pasa y que no es de un día para el otro, se conoce poco. Sí. Objetivamente se conoce poco. Así que las gracias también a quienes nos impulsaron a hacer esta nota. Mario Pérez, por ejemplo, uno de ellos. Así que muchísimas gracias. Gracias por venir, además, que siempre es mucho más rica la entrevista aquí en Estudios. Y éxitos en lo que viene de aquí para adelante. Y mañana, entonces, estamos todos invitados, 11:30 en el PTI. 11:30 en el Laboratorio de Fabricación Digital. Vamos a conmemorar esta nueva distinción como Parque Científico Tecnológico, que no significa más que pensar en el mediano y largo plazo, en seguir trabajando y profundizando esta experiencia, como otras experiencias que hay a nivel nacional y territorial, y me animaría a decir a nivel de Mercosur, que son herramientas de transformación y que depende de encontrarnos muchos en esos lugares para crear oportunidades, para crear igualdad, para crear más derechos, más democracias, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Info 24. La actualidad sin rodeos.